De nuevo te damos la más cordial bienvenida aquí a tu programa Filosofía, Espiritualidad y Vida. Un programa que llevamos mi buena amiga Ginia Dávila. ¿Qué tal, Ginia? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí desde tierras germanas. Estás en tierras germanas, en tierras de Alemania. Y Federico de Sánchez, que está aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Esto es lo bueno que nos permite, ¿verdad?, estar conectados. La tecnología, que también es interesante, es útil, es provechosa, nos sirve para muchas cosas. Y tenemos hoy un tema muy interesante, miedo al éxito. Fíjate, muchas personas escuchan la palabra éxito y la palabra miedo, miedo al Ujú. éxito, dirían, bueno, realmente es miedo al fracaso, pero también hay un miedo al éxito, podríamos decir, Genia. Pues yo creo que ahí está la clave y ahí está también el haber planteado el tema, que muchas veces el miedo no es al fracaso, sino todo lo contrario. Ujú. Exactamente. Pues fíjate, vamos a introducirnos en un tema que es enormemente sugerente. Por una parte tenemos las dos expresiones, miedo, y por otra, éxito, que parece Justo. que están totalmente enfrentadas. Es decir, el éxito se supone que es la obtención de seguridad, de confianza, de haber triunfado, y el miedo es todo lo contrario, ¿no? Es lo que nos para, nos bloquea, nos inquieta. Es verdad que hay muchas personas que tienen miedo al éxito, pero quizás convendría que empezáramos a hablar un poco de lo que puede ser el éxito, de lo que entendemos, porque seguro que personas que nos están viendo y que no verán a lo largo de semanas venideras se preguntan, bueno, el éxito es muy relativo, porque a lo mejor es el éxito en el campo profesional, en el campo del amor, en el campo de la salud. ¿El éxito qué es? ¿Qué representa para ti el éxito, Genia? Bueno, para mí, ahora que lo estás diciendo, el éxito es algo muy personal, quiero decir, muy interior. Para mí siempre ha sido más logro, ¿no? Motivación de logro, logro personal, autorrealización, podríamos decir. que, que un éxito, que algo podamos identificar como material o solo profesional o solo en tu vida personal. Yo creo que el éxito para ser verdadero éxito tiene que ser algo globalizador o global, tiene que abarcar todas las áreas y esferas de tu vida para ser un éxito verdadero, si no vas a tener una pata coja por algún lado, ¿no? Va a ser algo que está arriba en un sitio, pero que puede estar bajo y desequilibrado en otro. La verdad es que comparto bastante porque yo he tenido, y tú también, la ocasión a lo largo ya de una dilatada experiencia, digamos, en el campo también terapéutico, de ver, de tratar con personas exitosas en planos Mm, profesionales, pero que tenía ese síndrome, el síndrome del triunfador fracasado. Fracasado a un nivel emocional, a un nivel mm. personal, a un nivel de relaciones. Socialmente, es cierto, había triunfado muy bien económicamente, con un prestigio probablemente merecido, pero en el campo personal, en el campo afectivo, se encontraba mal, se encontraba con carencias importantes. Y fíjate, ya no las personas que están sometidas a un estrés enorme, a una ansiedad y que acaban también en un cuadro de depresión, que tampoco hace falta tener éxito para tener este tipo de perfil o de patologías. Pero sí es cierto que el éxito a veces, cuando se enfoca exclusivamente en un campo material, en un campo profesional, lleva una carga importante. Lleva una carga importante de equilibrio, de salud interior, de paz interior también, ¿no? Y eso es complicado hallar el equilibrio. Y hay muchas personas también que se plantean ese miedo a triunfar, ese autosabotaje del que se habla Sabotaje. mucho también, ¿no? ¿Y cómo podíamos ir enfocando esta realidad? ¿Cómo podíamos dar técnicas, claves y herramientas, que es lo que las personas seguro que nos están viendo aquí en filosofía, espiritualidad y vida, pues de alguna manera les sirva este programa? Bueno, hay dos partes en esto que estabas hablando tú ahora en este momento, que yo creo que habría que como que separar o que diferenciar. Una cosa es esa,
el tener éxito en un área de tu vida y luego ser profundamente desgraciado en otra, ¿no? Que yo también lo he observado mucho, personas muy capaces, con mucho éxito profesional, muy capaces en sus trabajos, en sus profesiones, luego tienen auténticos dramas personales, ¿no? Y sufren depresiones, ansiedad, etcétera. Y, y luego está, para mí, al final el secreto es precisamente eso, el poner todas las esferas de tu vida en equilibrio. También creo que hay un proceso importante que es entender qué es el equilibrio, ¿no? Qué es de verdad la felicidad, qué es de verdad estar bien y ser exitoso. Yo creo que el éxito está en gran parte en la autoestima que tienes, ¿no? Está en gran parte en cómo, en el autoconcepto, del valor que te das a ti mismo. Y, y creo que eso es un paso necesario para tener verdadero éxito, o sea, para tener un éxito que sea algo equilibrado transversalmente en las esferas de tu vida, que no sea solo un éxito profesional o laboral o material, sino que sea un éxito de me siento bien, de yo realmente me siento bien, estoy contento con mi vida o contenta con mi vida, estoy presente en mi vida y aunque algunas cosas a veces se desbalanceen, a mí eso no me quita, no me perturba mi paz y mi estado general de bienestar. ¿Me explico? ¿Qué es O sea, ese éxito personal, ¿no? Del ser humano? Es decir, más allá mm, de un éxito interior, un éxito que es perdurable, un éxito mm, que es mucho más permanente en el tiempo, porque no hay unas, a mí me gusta decirlo, una de las, no, no una, la mayor energía tóxica negativa que hay es el miedo. El miedo siempre mm, bloquea, el miedo paraliza, el miedo nos lleva al lado oscuro de nuestra mente. Y la verdad es que en muchas ocasiones observamos que nosotros mismos, antes hablaba del autosabotaje, tenemos mm, herramientas que nos impiden, bloqueos, programas tóxicos, en definitiva, mm, que desde luego nos paralizan en ese desarrollo de intentar conseguir alcanzar esas metas. Son objetivos, están muy relacionados con el éxito personal, con el éxito como ser humano. Y tiene que ver mucho con la actitud, con nuestra propia actitud como persona. Eso es algo que desde mi punto de vista nadie nos da ni nadie nos quita. La actitud la tenemos que poner nosotros. Actitud con C, no actitud de actos. Todos somos actos para muchas mm, cosas, pero esa predisposición a ese romper cadenas, evitar bloqueos, tensiones, conflictos, que es fundamentalmente de lo que se alimenta ese miedo, lleva en muchas ocasiones al fracaso y nos mm. provoca tener éxito incluso no solamente en terrenos profesionales, en terrenos personales, de relaciones. ¿Quién no ha escuchado, ha compartido o ha vivido un tipo de relación personal en la cual, afectividad, relación de pareja, en la cual todo aparentemente iba bien, todo funcionaba muy bien, pero aparecían esas pequeñas peros, sin embargo, Mm. quizás que son piedrecitas que se convierten en montañas, grano, granito, 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 va haciendo una montaña. Y eso nos impide en muchas ocasiones de verdad conseguir ser Ser felices, felices. ¿no? El miedo es una de las energías más tóxicas que pueda haber, por lo menos desde mi punto de vista. Yo, para mí, es la energía más tóxica que existe. Yo creo que no. A ver, yo ahí disiento un poco, en el sentido de que el miedo también es un impulsor, un activador. O sea, el miedo tiene todo. Vamos al tema de la PNL, ¿no? Donde dice que toda conducta tiene una cuestión positiva, ¿no? Toda conducta es positiva. Y yo cuando escuché esto, digo, pues esto genera muchas dudas. ¿Positivo por qué? Si hay cosas que no lo son, ¿no? Si hay conductas o sentimientos que son inhibidores. Y luego, elaborándolo, te das cuenta de que sí, y al final eso es lo que se hace cuando desbloqueas, cuando haces técnica de desbloqueo de bloqueos, que es darte cuenta de cuál es lo positivo que la conducta o el sentimiento te está aportando para así poder liberarlo. Entonces, el miedo, hay una parte del miedo que es la protección, ¿no? El miedo es instinto de conservación. Ahora, el tema está en que ese instinto de conservación no me bloquee, ¿no? El autosabotaje es cuando yo dejo que el miedo me sobrepase y no utilizo las herramientas y las capacidades que tengo internas para desbloquear ese miedo y decir, vale, con miedo, pero voy a ir, ¿no? Que es el coraje. Vale, tengo miedo, pero voy a ir porque no puedo dejar que el miedo me inutilice, me inhabilite.
Entonces creo que cuando el miedo no sirve para dar ese salto, para hacerme consciente de él, que es necesario entrar ahí adentro, sí o sí, para verlo y decir, vale, tengo miedo, lo reconozco, lo veo, veo de dónde viene, que eso es muy importante también, hacer un análisis de las emociones que hay debajo del miedo para llegar a la base y después decir, vale, ya está en el consciente, ya sé lo que está ocurriendo y entonces ahora tengo que tomar la decisión. Hay una parte ahí siempre de decisión y de voluntad. Por eso yo también creo que la voluntad es la sanación universal, porque si no le pongo voluntad, ahí me quedo, ¿no? Sí, yo me refería, cuando hablaba del miedo, hablaba, evidentemente, el miedo, igual que la adrenalina, es fundamental, porque nos permite salir de una situación de peligro, de miedo, una situación para nosotros que puede ser preocupante, ¿no? No hablaba del miedo en el sentido de supervivencia material, sino como programa tóxico que se instala realmente en nuestra mente, ¿no? En ese sentido. Porque hay quien dice que de verdad, si no tenemos algo de miedo en la vida, no seremos nunca valientes, porque no sabemos apreciar la dualidad, Claro. ese yin y yang. Para mí es muy importante la responsabilidad. La responsabilidad es unas piezas fundamentales en el camino del éxito a todos los niveles y en el camino de eliminar ese miedo también al éxito, ¿no? Creo que la libertad va implícitamente relacionada con la responsabilidad. Somos libres en el sentido que somos responsables, en el sentido que comprendemos que tenemos conciencia, que es otra de esas expresiones o palabras que me encanta emplear, y nos lleva a tener más capacidad de autogestión como ser humano, como mujer, como hombre, como persona, ¿no? Capacidad de desarrollarme, de trascender quizás mi propia finitud, mi propia temporalidad y mejorar. Tú antes hablabas de autoestima, autorrealización. En definitiva, lo que estamos hablando es de somos un maravilloso proyecto que se va desarrollando en el día a día y que probablemente el límite lo podemos marcar también de alguna manera nosotros siempre y cuando tengamos esa responsabilidad. El ejercer un éxito sin haber tenido responsabilidad me parece complicado. Me parece que al final nos lleva a parcelas o a momentos que son difíciles y es cuando hablaba antes de ese síndrome del triunfador fracasado, ¿no? Lo importante es intentar desde esa actitud positiva, con esos objetivos que podemos marcarnos, objetivos realistas, a mí me gusta hablar siempre de objetivos realistas, ir, bueno, caminando. Mientras damos un paso, no estamos donde estábamos. Cuando damos dos pasos, estamos más alejados de donde estábamos, aunque no hayamos llegado a nuestra meta. Pero es fundamental esa responsabilidad, esa conciencia, esa autoestima de la que tú hablabas, esa autorrealización para ir trascendiendo barreras, ¿no, Ginea? Sí, es que, a ver, eso de lo que estás hablando tú en este momento, precisamente es activar el poder personal. Si yo no me de mi libertad y no y de ejercer la responsabilidad, o sea, que esa libertad tiene una responsabilidad, me conlleva una responsabilidad para el uso adecuado de ella, ¿no? Y además no le meto conciencia, no activo mi poder personal. Entonces, si no activo mi poder personal, estamos bloqueados por el miedo y por otra serie de emociones que son inhibidoras. Y yo, ahí está la clave para superar el miedo al éxito, que viene no de miedo al fracaso, sino del miedo precisamente a tener éxito, a tener que asumir la responsabilidad que supone el éxito, el compromiso que supone el éxito. El éxito me supone que si estoy aquí, me tengo que mantener aquí. Y para mantenerme aquí, tengo que ser responsable, estar comprometido con mi objetivo y mantenerlo, ¿no? O sea, sostenerlo. Y para eso, efectivamente, pues hace falta grandes dosis de autoestima y seguridad personal. Y trabajar, ¿no? Trabajar, Y trabajar, trabajar. trabajar. Claro, y esfuerzo, sí, que mira, Claro. y ese es otro tema que yo creo que podemos caer a veces también con todos los temas espirituales y con muchas premisas que hay dentro del pensamiento espiritual a veces, que es que las cosas te pueden llegar fácilmente y sin hacer nada. Yo, yo siempre, yo que como soy muy de matices, no de matizar siempre mucho las cosas, porque me doy cuenta que las cosas tienen significados, pero hay que matizarlas, ¿no? Porque si te las tragas así directamente, pues no las vas a saber manejar.
Y, y es eso, ¿no? Que debemos saber que sí y que no. O sea, sí, las cosas te llegan fácilmente cuando estás en una frecuencia, ¿no? La frecuencia esa de sincronización o de sintonización, donde tu energía es la misma de aquello que quieres lograr o conseguir. ¿Me explico? La verdad Pero es para llegar a ese punto, tienes que haber trabajado, tienes que haber mantenido un esfuerzo hacia ti mismo fundamentalmente. O sea, tienes que haber trabajado en ti mismo precisamente para limpiar todas esas cosas que hablabas tú antes, que son las que nos generan el autosabotaje y que son las que nos impiden lograr el éxito realmente. en muchas ocasiones vemos, escuchamos, leemos en muchos libros de autoayuda, de crecimiento personal, en conferencias, en vídeos. Esto es muy fácil, sé tú mismo. Y se dice así. A mí me gusta, es una frase que me encanta. Sé tú mismo, sé tú misma. Claro, pero ¿cómo consigo ser yo Sé tú mismo mismo. siempre? Claro, es uno de los temas, ¿no? Que muchas veces se dicen así. Hasta se sueltan Fede, magistralmente. ¿y dónde estás tú mismo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está eso que eres Ser, tú mismo? estar, la conjugación maravillosa del verbo, ¿no? Del verbo ser. Sí, es muy curioso y desde luego lleva a veces a enormes discusiones. Yo he vivido discusiones, seguro que tú también, discusiones impresionantes con este tema de sé tú mismo. Porque claro, a veces estás viendo que no arrancas bien, que tienes conflictos, que estás bloqueado, que no te salen las cosas, que estás para maldecir al mundo y viene alguien y te dice, sé tú mismo. Y claro, o sé tú misma. Entonces directamente te tirarías al cuello en esos momentos de esas personas. Porque es verdad, este programa, Filosofía, Espiritualidad y Vida, es un programa práctico. Es decir, la filosofía no es solamente teoría, la espiritualidad es práctica diaria y la vida de qué vamos a hablar. La vida es un maravilloso aliado que también se puede convertir en un maestro o en una carga, depende. Por eso aquí no hablamos maravillosamente, todo es perfecto, todo es maravilloso, todo es divino, que probablemente sí, pero claro, a las personas no les resulta de gran ayuda, ¿verdad? Cuando simplemente formulamos grandes tesis y no las acompañamos de suficiente argumento, porque no hay nada más fácil que decir, sé tú mismo. Estoy hecho polvo, estoy fastidiado, pero ¿cómo voy a ser yo mismo si no sé ni dónde estoy? Como decías tú antes, ¿no? ¿Desde dónde crezco? ¿De dónde desarrollo? ¿Desde dónde construyo? No es fácil, ¿no? Sí, para mí no, yo creo que, de hecho, para mí la clave de la felicidad o del éxito personal está precisamente en eso, en ser tú mismo, ¿no? En ser capaz de ser tú en todas las circunstancias, en todas las situaciones, pero ¿en qué consiste ser tú, ¿no? ¿Qué significa ser tú? ¿Quién eres tú? Y para eso hay que recorrer un camino. Por lo menos mi experiencia ha sido recorrer un arduo camino hasta sentirme plenamente yo y ser yo y ser muy consciente de dónde y desde dónde en cada momento estoy operando. Ese camino, ese sendero, ¿no? Es el sendero de la vida que todos recorremos de una manera o de otra. Nos podemos parar, podemos salirnos de esa senda en principio trazada o que parece que está trazada y buscamos a veces, bueno, atajos que en ocasiones nos perdemos y tenemos que desandar. Y hemos, bueno, quizás malgastado un tiempo importante, pero también forma parte de nuestra experiencia de vida. Quizás las grandes reglas maravillosas dependen de cada ser humano. Cada ser humano es único, personal y tiene unas experiencias de vida. Y a veces el dar fórmulas muy magistrales está bien sobre el papel, pero no funcionan necesariamente así para todo el mundo, ¿no? Quizás por eso está muy bien que haya, yo siempre digo, muchos libros de autoayuda, de crecimiento espiritual, de desarrollo personal. Está bien que haya vídeos, está bien que haya programas, y tiene que haber también profesionales que te ayuden, tiene que haber mentores, coaches, profesionales diferentes, psicoterapeutas, que te ayuden en ese proceso de crecimiento para evitar ese miedo al éxito personal, al éxito como mujer, como hombre, como ser humano. Y hay muchísimas personas, tú lo sabes muy bien, también pues, trabajas indudablemente el campo, el campo terapéutico
que sufren de este, yo lo llamo a veces síndrome de este miedo al éxito, porque a lo mejor me ve todo bien, ay, pero me va bien, pero ¿qué me va a pasar? Me va y van triunfando y salen los peros, los Mm. interrogantes, las Mira, dudas. sí, ahí hay otro punto importante que no hemos tocado todavía, que es a ver si te lo digo porque lo tenía en la cabeza ahora mismo y según te lo he empezado a decir, se Que me... vuelva, que no se haya ido del todo. Sí, sí, se me ha ido del todo. Viene por ahí, Eh, viene por ahí. que está relacionado sí, que está relacionado con el tema del autosabotaje, ¿no? O sea, Ujú. a ver, sí, nosotros pensamos que el miedo, generalmente se suele pensar que el miedo es al fracaso, que el miedo es al sufrimiento, que el miedo, pero yo creo que deberíamos hacernos la pregunta, porque a mí me hizo un clic cuando lo escuché la primera vez, es, no tendrás miedo a ser feliz, porque ser feliz hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y sobre todo no estamos acostumbrados al patrón que nosotros tenemos aprendido culturalmente y que está muy enraizado en nuestra cultura, es el del sufrimiento y en general en la vida. Entonces, si tienes miedo al éxito, no eres capaz de lograr las cosas que te propones, tendrás que preguntarte eso, ¿no? ¿Estoy comprometido con ello? ¿Lo quiero? Primero, si lo quiero realmente y si lo quiero, ¿por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué tengo este deseo? ¿Estoy comprometido con mi deseo, con mi meta? ¿Soy capaz de realizarlo? Y luego quiero ser feliz. O sea, lo que todo esto me va a dar y me va a aportar, estoy dispuesto a sostenerlo cuando me lo den porque no estoy acostumbrado a tenerlo. ¿Me explico? Sí, Es la verdad es que es muy interesante. De hecho, seguro que desarrollaremos algún programa sobre el tema del sufrimiento, que es una que, de las grandes constantes que tiene lamentablemente el ser humano, que se empeña demasiado en sufrir. Y como bien decía, yo soy de ahí, muy de la opinión, tú ya lo sabes, de la opinión de Siddhartha Gautama, el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y evito el sufrimiento y el dolor es transitorio, es pasajero y lo canalizamos de una manera mucho más fácil. Pero es verdad que aparecen en muchas ocasiones en nuestro desarrollo como seres humanos, aparece, aparecen las dudas, que es normal. No es negativo o malo de mi punto de vista tener dudas, lo que es malo probablemente o tóxico es estar instalado en la duda permanente. Es distinto las dudas, que son temporales transitorias, que la duda, que es mucho más esencial. Y todo esto son procesos. Es difícil cuando hablamos de algún tema. Seguro que las personas que nos ven se están preguntando, claro, sí, pero es que están tocando otros campos. Es que el ser humano es esto, es que nada está aislado. Todo dentro del campo emocional, del campo energético, del campo espiritual, tiene un importante nexo de conexión. Y no se puede decir simplemente dar dos, tres cosas sobre el tema de hoy, miedo al éxito, sin tocar otras parcelas del ser humano, porque eso es lo que somos una unidad integral. Por cierto, ¿cómo ves tú al ser humano, Genia, de este cuarto ya de siglo que estamos llegando a cumplir? ¿Cómo le ves? ¿Cómo ves a las mujeres y a los hombres de este siglo XXI? Por lo menos a en lo ver, que nos toca en nuestro ámbito, evidentemente. ¿te lo digo positivamente o No, no, como tú lo no veas. te digo Luego positivamente? yo te digo, es que, fíjate, me ha venido, ¡pac! Me ha venido, que no estaba para nada, o sea, estamos trabajando sin guión, o sea, no tenemos un guión, vamos desarrollando en función de cómo De la van noche. las necesidades, ¿no? Pues yo la verdad, Fede, para no caer en el juicio, ¿no? Y para no caer en polaridades o para no caer, básicamente. Ahí está. Creo que el ser humano o la raza humana es algo que está en continua evolución, está siempre evolucionando. Creo que seguimos evolucionando, que hemos pasado etapas muy duras de la historia, que seguimos estando, que todavía hay una etapa dura históricamente para la humanidad, que estamos ante muchos retos de sostenibilidad, de permanencia, ¿no? De sobrevivir, de continuar sobreviviendo y viviendo en el planeta. Y creo que todo lo que estamos viviendo y está pasando forma parte de que el ser humano sigue evolucionando.
Creo que, aunque la gente a veces no lo entienda o te pueda llamar lunático, raro o lo que sea, cuando tú tienes estos pensamientos nada más diferentes, ¿no? Una cosmovisión diferente, eh, nosotros seguimos evolucionando, siguen llegando a la vida con otros niveles concienciales y a la vez que se van otras, a veces en masa, por eso ocurren las cosas que ocurren, donde muere gente masivamente a veces, porque se renueva. O sea, la energía se renueva, la conciencia se va renovando y las personas que ya no pueden hacerlo aquí o que su proceso aquí ya está completado, sencillamente se marchan, se tienen que marchar y a la vez siguen llegando nuevos seres con unos niveles de conciencia más abiertos o más elevados y gente que va a impulsar cambios evolutivos importantes en todos los niveles, ¿no? Tecnológico, social, político. Yo confío en que a lo mejor la etapa de caos que hemos estado viviendo precede precisamente a otro nivel de equilibrio y para mí tiene sentido porque está conectado con todo lo que sabemos de evolución del planeta, de cambios de los mayas, de aquello, ¿no? De la era de Acuario, etcétera. Es muy interesante. Yo la verdad lo diría que lo observo con expectación. Es decir, Mm. soy un espectador, no diría desapasionado, diría que más bien un poco apasionado, pero sin, me gusta salirme de las películas, es decir, no Mm. formar parte en algunos momentos de las propias películas. Vivimos un tiempo de una gran agitación. Desde mi punto de vista es como si asistimos a, ya no sé si es la tercera, sería la cuarta revolución industrial, por decirlo de alguna manera, todo el tema de la inteligencia artificial, de la IA, es un tema pues interesante, pero me parece también que un tema delicado o complicado. Y eso de verdad tendríamos que tener suficiente conciencia y nivel. Es verdad que también se ha dado un salto importante en la humanidad. Hay muchas personas que han elevado su nivel de frecuencia, su nivel energético, su nivel espiritual. Pero es verdad que todavía hay una parte muy enorme, inmensa de la humanidad que está como dormida, está Dormida. latente, no ha desarrollado, porque todavía nos olvidamos de los dos grandes saltos que se están produciendo. Por una parte, todo el campo que tiene que ver con la física cuántica, que es realmente revolucionario con respecto a la física tradicional y todo ese terreno también fundamental de la epigenética, que es un desarrollo fundamental dentro de la genética de la que se habla poquísimo. Y creo Mm. que es interesante, muy interesante, y yo los observo con expectación. Todo esto mezclado con la inteligencia artificial y no perder el horizonte de lo que somos. Somos seres humanos, mujeres y hombres, con plena conciencia de nuestra libertad y responsabilidad. Y no debemos de dejar en manos de terceros, ya sean gobiernos, ya sean multinacionales, algo que es fundamental, que es nuestra capacidad de decisión, de ejecutar realmente en la materia. Y eso nos lleva simplemente a ese despertar de la conciencia de la que me gusta, de la que nos gusta hablar, tanto a Genia como a mí en diferentes programas, en foros, porque si nosotros estamos despiertos, siempre hay esperanza. Y a mí me gusta apostar, apuesto ilusión, alegría y esperanza, a pesar de, claro que hay conflictos, pero es que tenemos con conflictos, nos estamos matando desde que empezó la andadura de nuestra especie. Lo que pasa es Mm. que ahora teóricamente somos más civilizados y sobre todo retransmitimos las guerras. Da gusto porque retransmitimos las guerras en tiempo, etcétera. Y sobre todo, lo más importante, que tengamos despertar de la conciencia, que estemos activos, que tengamos un sentido importante, un sentido de nuestra propia realidad, de nuestra propia finitud. Y desde ahí yo creo que siempre podemos construir y bueno, pues es tiempo también de esperanza. ¿Apostamos por la esperanza o añadimos algo Sí, más, Genia? sí, no, sí, totalmente. Yo además creo, estoy integrando últimamente algo que para mí es fundamental y creo que es fundamental en el éxito individual y en el éxito colectivo,
que es darnos, o sea, ser conscientes de nuestra facultad creadora, o sea, ser conscientes de que somos creadores. Creo que es una fase del despertar, de un largo despertar, ¿no? Que una fase, a lo mejor una meta, una conclusión, ¿no? El aunarte con la creación en conciencia y darte cuenta que tú eres eso y que lo estás haciendo de manera continua todo el tiempo, creo que es fundamental. Ayer estuve en Dachau, en el campo de concentración, y viendo las cosas que sucedieron y las cosas que han sucedido en el siglo anterior en nuestra historia, y la cantidad de guerras, hambrunas, catástrofes, genocidios, y que aún se repiten, porque se están repitiendo, ¿no? De hecho, había un libro muy interesante en la biblioteca del centro que era las causas del nazismo y por qué se podrían volver a repetir, ¿no? Y dices, vale, ¿qué es lo importante de esto? Para mí, ¿qué es lo importante? Darnos cuenta de que somos capaces de crear cualquier cosa, tanto la maldad más absoluta como el amor y la benevolencia más superior, y que solo depende de nosotros. O sea, que el único arma, somos nosotros mismos. Que tienes que ser muy consciente de la calidad de tus pensamientos, de la calidad de tus emociones, porque de ahí derivan tus acciones, ¿no? Siempre me acuerdo de la frase del budismo que dice que la mala acción comienza en el mal pensamiento. E igualmente la acción positiva, ¿no? O sea, si ya desde aquí tú lo que estás operando es una energía totalmente negativa, densa, es imposible que crees otra cosa diferente a eso. Y tomar la conciencia de que esa creación se extiende mucho más allá de algo muy simple o algo muy pequeño, o sea, se extiende más allá de una acción concreta que yo puedo hacer hacia alguien, Ujú. ¿no? Eso es algo que se expande en la conciencia colectiva. Para mí eso es fundamental, creo que es el gran aprendizaje que deberíamos hacer ya todos. Sí, pues por eso decimos que tenemos que estar despiertos, tenemos que tener suficiente lucidez y saber y sentir y escucharnos y compartir y dialogar. El ser humano, mujeres y hombres, hombres y mujeres, es sociable por naturaleza. Y quizás vamos a quedarnos también con la frase de Rousseau, que es bueno por naturaleza. También a pesar de tantas circunstancias o tantas adversidades que hayan. Quizás ese es, y sin quizás podríamos decir, que es uno de los motivos fundamentales de este programa de filosofía, espiritualidad y vida. Un programa para abrir esas grandes alamedas, para sentir que somos una gran familia, que estamos conectados, que no estamos solos, que podemos sentirnos, aunque sea en la distancia, pero a veces la distancia también es grata, es agradable, es más próxima, porque no hay nada peor que sentirte solo uno mismo consigo mismo. Y estamos acompañados siempre, siempre por nosotros mismos. Por eso jamás podemos decir que el ser humano estaría solo sin entrar en la energía universal, llamémosle como le llamemos Dios, espíritu, divinidad, conciencia cuántica. ¿Y qué te gustaría decir para decir un punto y seguido? Hasta el próximo programa, Ginia. Pues creo que eso, que hagámonos conscientes de quién somos, de desde dónde hacemos las cosas que hacemos, creo que es fundamental saber desde dónde haces lo que haces para tener éxito, para tener una vida tranquila, para tener serenidad, para estar feliz con lo que haces y con lo que eres y ser muy benevolente con uno mismo. Yo creo que empieza por uno y luego se expande hacia los demás. Que la mayoría de las veces que nos sentimos desgraciados hacia afuera es porque nos sentimos desgraciados hacia adentro, ¿no? Y nos hablamos y nos tratamos a nosotros mismos con dureza y es imposible que tratemos mejor a los demás si tú te tratas con dureza a ti mismo. Pues finalizaremos con esa frase que decíamos, sé tú misma, sé tú mismo, siempre, por encima de muchas cosas. Nos vemos muy pronto, Genia. Un abrazo. Un abrazo.